Que Dios bendiga grandemente a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Palabras para una vida abundante. En esta mañana les quiero compartir acerca de la gran señal divina para nuestra salvación. Cuando las personas demandan señales del cielo para creer en el mensaje que salva, la única gran señal que la divinidad nos da para nuestra salvación es la presencia de los hombres de Dios. Leyendo en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, en los versículos 29 al 32, nos encontramos con las siguientes palabras. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Más que el fruto de sucesos como señales que vienen del cielo. La verdadera fe surge a partir de la huella que los hombres de Dios dejan en la vida de sus seguidores. Es eso lo que se puede deducir de las palabras de Jesús según el evangelista Lucas. Como quiera que leyendo muy bien las actitudes de las personas que en ese momento lo están rodeando, pero sobre todo cuestionándolo y demandándole manifestaciones que fungieran como señales para poder creer en él como el Mesías. Lo que Jesús comenzó a decir es lo que nos indica que la demanda de señal, en el caso particular de ellos, está evidenciando su condición de personas llenas de maldad, que buscan justificar su incredulidad en el hecho de que para ellos Jesús como profeta no es suficiente revelación de Dios, como para que ellos puedan tener un cambio de actitud frente a la vida. Sin embargo, las palabras de Jesús lo que nos aseguran es todo lo contrario. La misma presencia de Él como enviado de Dios ya era suficiente manifestación de la revelación divina, como para que creyeran y se convirtieran de su mal camino. Y lo sustenta en la misma escritura conocida por todos ellos, refiriéndose a la presencia del profeta Jonás, que fue todo lo que los habitantes de Nínive recibieron de Dios como oportunidad para reaccionar y dejar atrás sus caminos de maldad. En definitiva, la idea central de los versículos 29 y 30 es que la base fundamental de la fe que salva a los creyentes son las personas que nuestro Padre Celestial nos ha puesto para que nos sirvan de referentes. Los hombres de Dios son el argumento más contundente que la misma divinidad nos ha dado para que nadie tenga cómo justificar maneras de vivir que no sean sabias. Regresando a nuestro texto inicial, recordemos que el versículo 31 dice: La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Resulta muy llamativo que, hablando precisamente de sabiduría, una de las cosas que las escrituras hebreas resaltan es la gran sabiduría que hizo famoso al rey Salomón. Y tanto que lo que hace Jesús, según Lucas,
es apelar a ella como argumento con el fin de abrirle los ojos a sus oyentes, para que puedan leer muy bien su tiempo y poder comprender así el enorme significado de tener a alguien como el Mesías y que se dieran cuenta de que ese momento era la mejor oportunidad que Dios les estaba dando para sus vidas. El valor comparativo del texto nos muestra que una mujer pagana pudo vivir una experiencia extraordinaria, porque con solo escuchar acerca de la fama de la sabiduría de un hombre como Salomón, no tuvo ningún reparo para trasladarse desde muy lejos para venir a confirmar lo que de él había oído, beneficiándose enormemente de su acercamiento. Sin embargo, ellos, que teniendo a alguien como Jesús allí mismo, no han mostrado el más mínimo interés por acercarse a alguien que en términos de sabiduría es mucho más que lo que significó el famoso rey para su pueblo. Lo que se demuestra entonces es que la verdadera fe no tiene nada que ver con señales externas que por mucho atraen multitudes, pero los intereses solo tienen que ver con soluciones pasajeras que la gente espera tener, pero de fondo no generan ningún propósito de profundizar en la vida para el desarrollo de una condición trascendente. Y otra cosa que se demuestra tanto en este versículo como en el siguiente es que hubo personas que sin haber recibido las oportunidades que sí habían recibido ellos, y por supuesto que con mucho menos, en la práctica real de sus vidas, lograron vivir experiencias superiores y dando resultados mucho más significativos para sus propias vidas y para la sociedad en la que les tocó vivir. Una existencia humana con gran sentido es posible si hay disposición para aceptar el confrontador mensaje que nos llega a través de la vida de los hombres de Dios. Recordando la última parte del texto base de esta reflexión, encontramos que el versículo 32 nos habla de la siguiente manera: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es verdaderamente interesante cómo, de acuerdo al evangelista, Jesús retoma la referencia del profeta Jonás con los ninivitas para mostrar cómo unos hombres paganos, a pesar de que el mensaje les llegó por medio de un profeta, que por la misma escritura sabemos de las enormes limitaciones que tenía en el momento de presentarse para transmitir el mensaje, recibieron su llamado con mansedumbre, asumiendo la actitud de personas arrepentidas y logrando de esa manera detener todo el mal que podía acarrear su conducta antes equivocada. Si bien ellos pudieron haberse detenido para hacerle cuestionamientos al profeta y demandarle señal para poder creer en sus palabras, lo cierto es que nunca lo hicieron. Más bien reaccionaron con prontitud a su llamado y se convirtieron de esa manera en un ejemplo para la generación de los judíos de la época de Jesús, que teniendo a un profeta con unas características muy superiores y que dio una medida que nadie jamás ha podido igualar, en vez de asumir su invitación al arrepentimiento y a la conversión con humildad, lo que hicieron fue dedicarse a cuestionarlo y a buscar la forma de desautorizarlo, demandándole que les diera alguna señal que de todas maneras, por su incredulidad, era entendible de antemano que nada les iba a satisfacer como para considerarla suficiente. Es de esa manera como al final de todo, lo que se termina por confirmar es que cuando hay una verdadera disposición para creer, es cuando llegan las grandes soluciones a los problemas de los seres humanos. Y no se necesita que sucedan cosas sobrenaturales, sino solamente que se valoren adecuadamente esas personas que de parte de Dios nos han sido dadas
para que se conviertan en los grandes referentes de nuestras vidas. Y no podemos desconocer que al igual que en la época de Jesús, hoy sigue sucediendo lo mismo. Y es que hay personas que, habiendo recibido mucho menos que nosotros, a la hora de la verdad están dando mucho mejor fruto que el nuestro. Vale la pena entonces que hagamos el autoexamen y que con un espíritu suficientemente autocrítico busquemos que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita estar a la altura de lo que Dios nos ha revelado por medio de la Iglesia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica estas palabras. Dios de los cielos, te damos gracias en este día por la extraordinaria oportunidad que nos das de reflexionar alrededor de tu palabra, mostrándonos cómo ha sido posible, Señor, que teniendo tantas ventajas hoy, de acuerdo a la palabra y a la claridad que nos das, nosotros no estemos dando la medida que debemos dar. Y más bien, si somos testigos de cómo personas que no han recibido tanto pueden estar dando un compromiso mucho más claro, mucho más alto, sirviendo mejor a esta sociedad. Ayúdanos a ser autocríticos, ayúdanos a ver nuestros errores, ayúdanos, Señor, a asumir el desafío de poner por obra todo lo que nos has dicho. Estamos en tus manos, Dios de los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.